secretario general del Partido Histórico de los Trabajadores Españoles, PHTE. Desde España. Desde España. Buenas tardes, Marcos. Allá es de tarde. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Un comentario. Es Partido Histórico de los Trabajadores de España. El conocido aquí como el famoso PT, Partido de los Trabajadores de España, que recientemente se le incorporó la sigla histórico, porque han habido y han aparecido en este país casi 20 partidos que han intentado coger el mismo nombre, ¿no? Entonces el Ministerio del Interior nos ha permitido poner el nombre histórico para que se sepa que estamos hablando del partido que data de 1967. Wow. Aunque estuvo inactivo varios años. Sí, cogió la inactividad cuando llegó la democracia, la transición, en 1980, y volvió otra vez a la vida política en el 2012, ¿vale? Okay. Y ahora desde entonces pues estamos creciendo y posicionándonos en una buena parte del territorio español. Marco, una pregunta, bueno, ¿cuándo estará por aquí por el país? Pues si todo sale bien y no hay muchos cambios, posiblemente o a finales de enero o primeros de febrero estaré por allí, si todo sale bien. Para nosotros sería un honor tenerlo por aquí en nuestros estudios, Marcos. Contar con ello cuando esté por allí, no hay ningún problema. Usted sabe que aquí está el camarada Milicia de Palma. Sí, siempre su camarada, siempre su hermano. Sí. Muy bien, yo estoy a vuestra disposición, ya lo sabéis. Gracias. Ok, dígame, Marco, ya creo que Pedro ya ha cogido el poder y que ya tiene el poder en sus manos. ¿Cómo están las primeras medidas de Pedro? ¿Lo han aprobado o hay rechazo? Bueno, ahí digamos que tal como lo hablamos el otro día, no ha habido un gran cambio de un gobierno a otro. Han salido pues detractores por parte de la izquierda sobre algunos de los ministros que ha elegido, que ha mantenido sus cargos, pero lo más llamativo que habría que resaltar aquí es que efectivamente se ha cumplido lo que yo realmente propuse el otro día o planteé que podría pasar, y es que Podemos se desliga de Sumar, es decir, se distancia de Sumar y está buscando dentro del Parlamento una alianza con los nacionalistas, es decir, el Bloque Nacionalista Gallego, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, con lo cual no es de descartar que dentro del hemiciclo pues haya un núcleo de poder por parte de los independentistas que le hagan difícil la existencia al gobierno de coalición que ha montado Pedro Sánchez ahora con Sumar. Bueno. Ok, o sea que se prevén serios conflictos en la sociedad española a partir de ahora. Se prevé una situación política inestable. Bueno, por desgracia, como tenemos unos sindicatos vendidos al sistema, como son Comisiones y UGT, que hacen caso total de lo que dice el gobierno y de lo que dice el gobierno de coalición, a nivel de manifestaciones generales no pensamos que pueda haber una gran revuelta en la calle. Quizá va a haber mucho más revuelta dentro del Parlamento, ¿no? Porque dentro del Parlamento es donde se van a decidir las leyes y se van a decidir los acuerdos, y ahí es donde puede haber mucha discrepancia interna. Fuera, pues hay algunos conflictos que están en marcha y que se están desarrollando en algunas empresas, que bueno, pues que sí, que están dando que ver en algunos lugares del Estado, pero de momento ya se encargó mucho Podemos y se encargó el PSOE y se encargaron los sindicatos de paralizar un poquito las actividades de la clase obrera, ¿no? Ahora mismo el panorama de la clase obrera está muy parado aquí en este país, precisamente por la comedura del coco del gobierno de coalición, ¿no? Okay. Esperemos que haya un resurgir de esos movimientos, porque la verdad es que lo que se avecina no es muy bueno, porque aunque bueno, hablan de que van a subir el salario mínimo interprofesional y que va a haber algunas mejoras, pues son mejoras que lo que están anunciando
pues hay que poner en entredicho, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una serie de planteamientos que están haciendo, como es la reducción de la jornada de 40 horas a 37 horas, ¿no? Pero resulta que lo que nos están vendiendo pues es algo fuera de lo normal, porque no se está cumpliendo ni siquiera el horario normal. ¿Cómo coño vamos a poder ahora luchar por 37 horas, ¿no? Dice que se va a implantar gradualmente y como jornada laboral, pero bueno, está muy bien, pero el panorama laboral que tenemos aquí en España hace que en una multitud importantísima de empresas se estén incumpliendo ya las 40 horas, ¿no? Pero yo creo que parece una broma y que sería mucho más interesante que el gobierno se preocupase de exigir a todas las compañías que como mínimo se cumpliesen las 40 horas. Con eso nos daríamos por satisfechos y no vendernos el humo de que no, vamos a trabajar por las 37, cuando resulta que no, que te obligan a estar. Yo, por ejemplo, en la compañía en la que yo estoy, te obligan a trabajar más de 12 horas al día. Ven acá, ¿Y qué es Marco, lo que hacen? Una pregunta, Marco, porque eso me tiene a mí, ahora me saca de onda, del camino. Siendo un país ya del viejo mundo y que todavía allí, en el caso laboral, no hay una organización que defienda, porque, por ejemplo, las personas más o menos trabajan 35 horas, es lo que yo veo que se está trabajando en todas partes. Ustedes optan por trabajar 40 horas y lo obligan a trabajar hasta 60 horas. Entonces hay un desbalance muy fuerte. No, vamos a ver, el empresariado aquí en España está vendido ligeramente a la oligarquía. Los sindicatos que tenemos, hay dos sindicatos con fuerza, que son Comisiones y UGT, que ya hace mucho tiempo que dejaron de defender los intereses reales de la clase trabajadora. Hay sindicatos más minoritarios, como son el Sindicato Andaluz de Trabajadores en Andalucía, el ASTV en el País Vasco, o por ejemplo la CGT, que sí que luchan en convenios y consiguen y arrastran cosas en convenios. Pero yo me estaba refiriendo a las leyes generales. La ley de 37 horas quieren que entre a funcionar por ley. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero, señores míos, si ustedes quieren poner 37, lo primero que tienen que obligar es a todas las compañías a cumplir como mínimo lo que está establecido ahora, que son 40 horas. Es decir, las 40 horas. Claro, pero es que no es así, porque mira, en el mundo, en la hostelería, la media de trabajo diario está en 16, 18 horas. O sea, la gente no duerme prácticamente. En el mundo de la limpieza, en el mundo del transporte, en muchísimos sectores, todo el mundo sabe que se está por encima de las 40 horas. Yo estoy trabajando en una compañía de VTC, aquí en Madrid, y en teoría solamente te contabilizan 8 horas trabajadas, pero por supuesto que se trabajan como mínimo 10 horas diarias. Y los fines de semana 12. Entonces, ¿dónde están los sindicatos para poder defender las 40 horas y están ahora defendiendo por ley o quieren defender las 37? Es una ley que se va a incumplir obligatoriamente ya de entrada. Ya. O sea, Marco, que estamos hablando de 37 horas cuando realmente ni siquiera las 40 horas reglamentarias se están cumpliendo. O sea, hay como una dicotomía ahí. No, ellos trabajan, claro. Ellos trabajan más, pero pagan menos. Sí. Claro, ellos trabajan más y te contabilizan legalmente solo 40, en muchos sectores. De cara a cumplir la ley, a ti te pagan 40. Y es más, hay muchísimos sectores, como es el sector de servicios, el sector de limpieza, el sector de conserjería, el sector de la hostelería, que ni siquiera te ponen en las horas que trabajas. Hay compañeras que están trabajando 6 o 8 o 10 horas diarias y les ponen 4 o 5 horas. Mientras no se persiga eso, es una micoca el decir vamos a trabajar por las 37 horas. Exacto. Es algo sin sentido. Lo que hay es... Los únicos... O sea, lo que procede es, Marco, garantizar ante todo que los patronos cumplan con el horario reglamentario de las 40 horas. Y después, claro, entonces lucharemos por otra reivindicación. Ya.
Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que está pasando y esa es la realidad, ¿no? Pero hay leyes, por ejemplo, hemos hablado de las 40 horas, pero si te vas a la subida del salario mínimo interprofesional, que dice que la van a subir ahora y que quieren acercarlo hacia el salario que hay en Europa, nos encontramos que el PSOE tiene que negociar cada año con las empresas las subidas de los salarios. Ya no se pueden trabajar por convenios generales. Ahora prima más el convenio de la negociación empresarial. Entonces, ¿qué garantía hay de subir un salario mínimo cuando resulta que estás en manos del propio empresario que ya se ha opuesto y se niega precisamente a esa subida salarial? Exacto. No tiene ningún sentido. Otra mentira que nos están echando. Marco, discúlpeme, ¿cuál es el salario mínimo allá en España? En este momento está en 1080. Aproximadamente, subió ahora a 1273. 1273 el salario mínimo, que es lo mínimo que se puede cobrar. Pero eso es lo mínimo. Pero en España, eso es por hora. El 70% de los salarios no pasan de 1.000 euros. Sí, pero estamos hablando, que me gusta si me dijera por hora. El salario mínimo en Estados Unidos se basa por hora. No, el salario mínimo por hora, yo no, calcúlalo. Son 40 horas semanales por 4 semanas al mes. No, está difícil. O sea, porque no se puede medir así. Por ejemplo, en Estados Unidos es por hora. Por ejemplo, si ahora son 15, 16 dólares por hora que está el salario mínimo. No, aquí hay sectores que el salario mínimo interprofesional no llega a 7 euros la hora. Pero hay sectores que están pagando 7, 8, 10 euros la hora. Si tú divides el salario mínimo interprofesional 1.273, lo divides entre 40, 80, 160 horas, pues te sale más o menos el horario que tienes aproximadamente horario. Pero aquí eso no se cumple, porque si ya partimos de la base que no se cumple la hora, es muy difícil que se cumpla el salario mínimo. ¿Que lo van a subir? Pues ojalá lo suban. Pero aquí los únicos que tienen el horario fijo y claro son los funcionarios. Son los únicos que lo están cumpliendo. Que además tienen 37 horas ya. Ellos ya no tienen 40. Hace tiempo ya que ellos están trabajando con 37 horas mensuales. ¿Vale? Sí, semanal. Este gobierno... 37 horas semanal. ¿Perdón? 37 horas semanal. Claro, 37 horas a la semana, claro que sí. Esos son los funcionarios. Pero lo que yo me refería antes de qué es lo que podemos esperar, de lo que puede pasar en España, que los grandes problemas van a sufrir en el Parlamento, es porque yo no veo a la clase trabajadora española respaldada por sus sindicatos para sacarlos a la calle, cuando sí que sería necesario hacerlo, ¿no? Luego, por otro lado, la oligarquía hace algo muy interesante, que lo hace en todo el mundo, además, y que la gente no se da cuenta, y es que sectoriza las luchas, es decir, desarrolla movimientos sociales independientes unos de otros para que cada uno haga la guerra por separado, sin darse cuenta que toda la guerra y toda la lucha debe estar unificada, que la clase trabajadora debe estar unida y que tiene que ser solidario con la lucha de los demás sectores. Pero aquí tenemos a las feministas por un lado, a los jubilados por otro, a los médicos por otro, a los parados por otro, y claro, cuando se hacen manifestaciones o se hacen luchas sociales, realmente pierde fuerza, ¿no? Inclusive la de la República, ¿no? La fuerza de la República está muy parada en este momento, ¿no? El otro día hubo una manifestación en Madrid y prácticamente fue un fracaso, porque encima el movimiento republicano está separado. Entonces, hoy por hoy no interesa ni a la oligarquía, ni al PSOE, ni a Podemos, ni a Izquierda Unida, ni a Sumar, que la clase trabajadora salga a la calle a reivindicar sus derechos. Lo que les interesa es que todo esté pacífico, perdón, que todo se haga dentro de las cauces del Parlamento y que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar sin perjudicar ni tocar ni a la monarquía ni a la oligarquía. Ese es el objetivo. Sí. Marco, una pregunta, Marco, y discúlpeme que está el camarada militar de Palma aquí, que también quiere hacer alguna pregunta. ¿El partido de los separatistas vascos se convierte en un movimiento o ya son partidos, o es un partido? No he entendido la pregunta del partido del separatista vasco. No hay ningún partido separatista vasco. ¿O un movimiento? Hay partidos nacionalistas. ¿Pero vasco?
Bueno, de hecho, el partido... hay varios partidos nacionalistas. Uno es el Partido Nacional, el PNV, que es de derechas, y sobre todo está Bildu, que es de izquierdas. Entonces, hoy por hoy, Bildu, la izquierda vasca, está cogiendo mucha fuerza, está comiendo terreno a la derecha, y ya Bildu controla prácticamente 2 de las 3 provincias vascas, ¿no? Entonces, ellos son independentistas, pero asumen que no es el momento todavía para trabajar por la independencia. Y obviamente están creciendo mucho y están reivindicando el derecho a la autodeterminación, igual que lo reivindicaron en Cataluña. Entonces, cuando un partido nacionalista tiene el respaldo de su pueblo, y lo tiene mayoritariamente, es cuando hay que abordar los procesos de independencia, siempre y cuando la mayoría de un pueblo lo decida. Pero no es el caso ni en Cataluña ni en el País Vasco, y mucho menos en Galicia, que tiene un histórico de derechas de toda la vida, y ahí es muy difícil que cuaje cualquier tipo de movimiento independentista de importancia. Lo que hay prácticamente es el Partido Nacionalista Gallego, que tiene muy poquita implantación en algunos ayuntamientos. Ahora, el País Vasco y Cataluña es para comer aparte. Eso sí que son movimientos que pueden ser independentistas en un momento determinado grande, y que obviamente podrían crear hacia la unidad de España pues un cierto problema de distanciamiento de parte del territorio, ¿no? Por eso nosotros, nuestro partido, el Partido Histórico de los Trabajadores de España, nos basamos en la teoría marxista, fundamentalmente, la ideología marxista, cual entendemos que el proletariado no tiene que estar desunido, ¿no? Y entendemos que tanto el País Vasco como Galicia y Cataluña deben de ser reconocidos como nacionalidades históricas, pero dentro de lo que es la unidad nacional en una república federal. Es decir, nosotros abogamos por una república federal. ¿El objetivo futuro cuál será? Pues que obviamente haya referéndums en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia sobre su derecho o deseo de seguir perteneciendo a la península ibérica, a España, o independizarse. Yo no veo ahora mismo a la población vasca ni a la catalana mayoritariamente preparada para estar independizada de España, pero sí creo que es necesario que el pueblo decida qué es lo que quiere en su futuro. No se le puede privar de una decisión de cuál es el que quieren, que sea el camino que quieren seguir en el futuro. Que debe ser, Marco, entiendo yo, más autonomía. Vamos a ver, la mayor parte de las atribuciones estatales ya están delegadas a casi todas las autonomías en España. Claro que sí. El problema de fondo en los partidos nacionalistas no es tanto las atribuciones que les puedan dar, porque, por ejemplo, en Cataluña ellos controlan la sanidad, ellos controlan el transporte, ellos controlan la industria, ellos controlan la mayor parte de los servicios. Están cedidos. El problema está en la cuestión económica. Si todo es el dinero, la revolución o el acto revolucionario que se planteó en Cataluña no viene producido por la derecha, por la izquierda española, viene producida por la derecha española. Los intereses económicos de querer recuperar dinero que en teoría el Estado le debe a Cataluña, querer pagar menos impuestos y querer ser autosuficientes económicamente. Lo que pasa que, como es un deseo pseudo revolucionario, una buena parte de la población siguió esos mandatos y pidió la república porque está en contra de la monarquía. Pero una república, ¿para qué? ¿Para que esté en manos de la derecha? ¿Como iba a estar? No. Es decir, yo creo que la revolución o el paso a la república se tiene que dar al unísono en toda España, no de forma fraccionada, porque crearíamos trabajadores y ciudadanos de dos categorías, y eso no sería lo lógico, ¿no? No, indudablemente que no. Entonces, Marcos, no piensan los nacionalistas, los separatistas españoles, en función de que separarse conllevaría a la formación de pequeñas repúblicas débiles con un papel muy pobre que jugar, y crearía también una España mucho más debilitada.
y que por el contrario, en la medida en que las comunidades españolas se unan con mucho más rigor, con mucho más fuerza, respetando, claro está, el derecho de autonomía, no harán a una España más fuerte. ¿Qué tú opinas de eso? Ellos no piensan en eso. Ellos lo que piensan fundamentalmente es que hablo de los independentistas. Y hay que dejar claro que dentro de Cataluña la mayor parte no es independentista. Ahora mismo, si hubiese un referéndum, ellos que quieren un referéndum, seguramente lo perderían, porque no están preparados. El independentismo ha perdido fuerza, pero aparte de eso, tienen mayoría en el Parlamento porque la ley de OMS que rige en España les permite tener alianzas dentro de lo que es el Parlamento y han conseguido un número de diputados mayores, pero el número de votos, digamos, en un posible referéndum no es tan grande, porque yo calculo, por las últimas encuestas que ha habido y por las últimas elecciones, que aproximadamente en Cataluña realmente gente independentista, es decir, aquellos que quieren separarse de España y constituir una nación propia, no debe de pasar del 23%. No debe de pasar del 23%. Lo que sucede es que el número de diputados, ese 23, tiene más del 50%, debido a la famosa ley de OMS. Eso significa que el día de mañana, cuando haya un referéndum, se le va a exigir un mínimo en torno al 70-75% de que la población catalana quiera separarse. Y eso es prácticamente imposible. Eso es imposible. En este momento es prácticamente imposible. Marco, ¿cuánto provincia, no sé cómo se llama, provincia o estado tiene España? Contándolo todo. Tiene 14 comunidades, creo que son, y 52 provincias. Pero de todos modos, hay muchas autonomías que son comunidades autónomas, pero que no son nacionalidades históricas. La Constitución reconoce solo como nacionalidades históricas aquellas que en el pasado tuvieron propio estatuto de autonomía o tuvieron propio constitución de gobierno. En concreto, el Estado reconoce nacionalidades históricas a Galicia, a Cataluña y al País Vasco. Pero en cambio, en los estatutos autonómicos de cada comunidad autónoma también están reconocidas como nacionalidades históricas, se reconocen Andalucía y el País Valenciano también, ¿no? Se reconocen como nacionalidades, que no tienen nada que ver una nacionalidad con una nación, que muchas veces se llega a confundir. ¿De acuerdo? Okay. Claro. ¿Cuántos idiomas que hablan allá? ¿Legal? En España realmente reconocidos hay 3 idiomas, que es el gallego, el vasco y el catalán y el español, pero luego también está reconocido el bable, que es el que se habla en Asturias, que es un idioma muy parecido, una mezcla entre el gallego y el castellano, pero es un idioma propio, que es el bable. Lo que pasa es que no está reconocido como lengua oficial. Okay. O sea, la pregunta mía era, cuando ellos van al Congreso, ¿se pueden comunicar en ese idioma, son oficiales dentro del Congreso? Sí, recientemente se ha aprobado la posibilidad de que todos los diputados de sus comunidades se puedan dirigir al hemiciclo en su propia lengua. Y de hecho ya está sucediendo. Hasta hace poco no, pero ahora ya se puede hablar en catalán, en gallego y en vasco, sin ningún problema. Hay traducción simultánea. Ok, no, por eso te preguntaba, porque es una revuelta bien difícil que tú vayas a hablar. No. Hoy con la tecnología no crea problema. Piensa tú que en Naciones Unidas se hablan 50 y tantos idiomas y hay traducción simultánea de todo. Sí, ¿no? Pero por eso decía, o sea, que debiera, si es oficial, pues, por ejemplo, en las Naciones Unidas tú hablas en el idioma que tú quieras hablar. Y claro, y es aquí en España igual. En España ahora igual. Los valencianos hablan en valenciano, los de Baleares también, si quieren, o en castellano, los catalanes en catalán, los gallegos en gallego y los vascos en euskera. Marcos, tengo una curiosidad hace mucho y quiero preguntártela. ¿Cuál es el estatus de Canarias? Si tú puedes responder. ¿Y no son los catalanes?
el estatus de No, Canarias. Canarias no es un estado. Canarias son unas islas que es una comunidad autónoma. Ok. Hablan castellano. Es una comunidad autónoma sin más, que está compuesta por una serie de islas y que está enfrente de Marruecos. Es digamos, la comunidad más alejada del Estado español. Sí, bueno, vamos a decir una comunidad autónoma en ultramar, se puede decir. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, pero yo por eso no está sabía tan visitada por todos los inmigrantes que se van de Marruecos y de Sáhara y de Argelia, pasan primero por Canarias. Por Canarias. Y porque alguien me preguntó en días pasados que si Canarias era una república autónoma dentro de España, y yo no supe qué responderle. República no es nada, no es nadie, pero comunidad autónoma sí. Comunidad autónoma, exacto. Pero yo no supe qué responder porque no sabía que Canarias era una comunidad autónoma del Estado español. Claro, inclusive fíjate, hay dos ciudades autónomas que son pequeñitas, que son Ceuta y Melilla, que están en el norte de Marruecos, que también son comunidades autónomas. Pero como son una provincia, son provincias autónomas. Ok, sí. Melilla, tengo una amiga española que es nativa de Melilla y tengo un amigo que tiene negocios allá en Ceuta. Marco, ya tú sabes que hemos estado aquí cerca nuestro con el problema de Venezuela. ¿Estaba enterado? ¿Qué ha pasado con Venezuela? No estoy enterado. Bueno, no sé a qué te refieres. Están supuestamente en guerra, declaración de guerra con Guyana y Venezuela por el territorio. Por el territorio de la Guayana. Bueno, la Guayana, sí, he oído algo, pero de momento no dejan de ser ruidos. Ruidos de sables, pero que se llama. Ya sé que la embajadora de ustedes, ante la que representa el gobierno español en Venezuela, ya la tienen en la mirilla. Puede hacer que se la lleven, o sea, la declaren no grata en Venezuela. En este momento. Bueno, pues siempre el gobierno español ha sido bastante duro con Venezuela, no ha tenido mucho beneplácito por lo que está pasando allí y ha estado siempre con la lectura que hacía Estados Unidos sobre el tema de Venezuela, ¿no? Aquí en España tenemos muchísimos venezolanos, muchos, cada vez más, y bueno, lo que piense el gobierno español sobre Venezuela, aquí por lo menos siempre está puesto en cuarentena. Ok. Entonces, brincando de un sitio a otro, ¿qué te parece ahora la nueva resolución que hay en Israel y Gaza? Mira, lo que la gente tiene que saber que realmente lo que hay detrás de toda esta historia son dos cosas que se hablan muy poco y que es muy importante tenerlas en cuenta. Uno es, Israel quiere crear un canal paralelo al canal de Suez. Quiere crear un canal que acabe en la parte norte de Gaza y quiere quedarse con todos los recursos de gas licuado que hay en el norte de Gaza, independientemente y al margen de que quiera, obviamente, destruir al pueblo palestino. Entonces no es simplemente declaraciones de que ellos son los que realmente tienen que existir, porque Israel no existía antes que Palestina. Estábamos hablando que lo que hoy llaman Israel antes era Palestina, pero que los objetivos detrás de todo este conflicto no dejan de ser fundamentalmente económicos. Y veremos cómo dentro de poco la alternativa al canal de Suez, es decir, una salida que una los dos mares, va a ser a través de la Franja de Gaza, siempre y cuando, obviamente, consigan ganar la guerra, ¿no? Que yo todavía no sé en qué va a quedar todo aquello. Sí que es cierto que están destruyendo masivamente Gaza, que es una lástima que
la comunidad internacional esté tan callada y que realmente se le esté permitiendo a Israel hacer lo que está haciendo, ¿no? Pero hay un proyecto económico tremendo por parte de Israel, que es buscar una alternativa al canal de Suez. Esa alternativa pasa obviamente por los territorios de Gaza. Y hay una alternativa económica potente y fuerte, que es quedarse con los recursos naturales que tiene la Franja de Gaza, entre ellos grandes recursos de gas, desde mi punto de vista, ¿eh? Pero eso es algo, un tema religioso, porque, por ejemplo, tú sabes que en Gaza está Hamas, o sea, que son los que no tienen que ver nada con Palestina. Si no, no, vamos a ver, Hamas es un ejército revolucionario o como lo queramos llamar, que es exclusivamente religioso, fundamentalmente religioso. Pero si bien es cierto que Hamas, en un momento determinado, que por cierto hay que conocer y hay que saber que Hamas lo crea Israel para luchar contra Yasser Arafat, ojo, lo crea Israel para combatir contra Yasser Arafat, posteriormente se presenta a las elecciones y gana, y es representante del pueblo palestino, pero posteriormente, cuando pierde las elecciones de nuevo, se radicaliza dentro de lo que es su perfil religioso. Y obviamente son enemigos, los árabes y los judíos siempre han sido enemigos. Pero bien es cierto que Hamas está defendiendo públicamente que hay que volver al origen de las fronteras originarias del reparto de Israel. Es decir, cuando se constituyó en aquel momento lo que era el nuevo Estado de Israel y el Estado de Palestina, que si recordamos era al 50%. Es decir, prácticamente, gracias a la intervención de Gran Bretaña, a Israel se le permite mantenerse vivo después de la Segunda Guerra Mundial, se le hace una gracia y se le da un territorio y se le da un lugar donde los judíos puedan ubicarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo Israel eso nunca lo aceptó y fue el que empezó varias guerras y a partir de aquí se ha ido quedando con todo el territorio de Palestina. Y Palestina ahora, pues fijaros lo que tenemos, no tenemos nada, no hay nada. Pero el problema que yo veo es que la gente de Hamas quería desaparecer a Israel, querían madrugarlo. Vamos a ver, Hamas está en lucha con Israel. Israel no está en lucha, no podemos hablar de una guerra porque Palestina no tiene ejército. Eso para empezar. Palestina no tiene ejército. Y si no hay ejército, no hay una guerra. Y si tú estás luchando como Israel contra un ejército contra un ejército terrorista, como hablan de que es Hamas, si es un ejército terrorista, lo que tienes que ir a por ellos. No bombardear a la población civil, no bombardear las escuelas, ni los hospitales, ni los aeropuertos, ni cualquier lugar donde haya civiles. Porque no olvidemos que llevan muertos más de 8.000 niños, 8.000 infantes llevan muertos. Y porque bombardean sin discriminar. Que quieren ir a por Hamas, que Hamas está siendo la avanzada, digamos, de la revuelta palestina. Bien, que Hamas no la ha hecho bien. Se puede analizar que sí, que efectivamente, pero no podemos hablar de una guerra israelí-palestina porque Palestina no tiene ejército. Podemos hablar de una lucha antiterrorista que Israel puede abordar contra Hamas, pero no hay que olvidarse que Israel era conocedor absoluto de que Hamas iba a atacar y lo dejó atacar precisamente para que pasase lo que pasase. Y ya hay vídeos en internet muy importantes donde se ve al propio ejército israelí bombardeando a gente que estaba en el concierto. Es decir, no es cierto que jamás provocase todas las matanzas que se le han atribuido. Sí es cierto que entró en una parte del territorio haciendo lo mismo que hacían los colonos y que hacía el ejército israelí con Palestina, pero no es cierto que toda la masacre haya venido por parte de Hamas. ¿Y le llamaste colono también de nuevo? ¿Le llamaste colono a los israelíes? No, hay una gran parte de colonos. ¿Quiénes son los colonos israelíes? Son aquellos que el gobierno está mandando a la zona de Gaza a poner sus nuevas tierras y a poner sus nuevas casas, en base de quitarle los terrenos a los palestinos. Eso se llama, a nivel de
de la hemeroteca y a nivel de lo que es la Real Academia Española, colonos. Vienen a colonizar una parte de un territorio que no les corresponde. ¿Por qué lo preguntabas? No, porque sé que le llaman colonos a los israelíes. Bueno. No, a los israelíes no le llaman colonos. Llaman solo colonos a aquellos israelíes que se asientan en la franja de Gaza sin permiso de los israelíes, con permiso del ejército sin permiso de los palestinos y con el beneplácito del ejército israelí y del gobierno israelí. Esos son colonos. Bueno, vienen a colonizar un territorio que no les pertenece. Entendido, Marcos, eso. Y tu exposición ha sido brillante, aunque no la comparto, pero eso lo discutiremos en otro momento. Ese será tema de discusión en otro momento, pero tu exposición ha sido brillante, no hay duda, aunque yo no la comparta. Pero sí, estoy de acuerdo contigo porque te oí el otro día hacer unos comentarios sobre Hamás, sobre la vinculación de Hamás en este conflicto, y a mí lo que me gustaría es dejar al margen a Hamás. Jamás pensar simplemente que es la avanzadilla de una revuelta que tiene Palestina desde hace muchos años. Que aquí el que está sufriendo y el que está siendo atacado es el pueblo palestino. Y que jamás está defendiendo al pueblo palestino, independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus medidas revolucionarias, con sus medidas de protesta o con sus medidas de acción. Pero jamás quiere destruir a Israel, igual que Israel quiere destruir a Palestina. Si no estuviese jamás ahora mismo luchando en Palestina, estar por seguro que ya Palestina no existiría. No creo, Marcos, no. Pero eso lo vamos a discutir en otra ocasión. Ahora Encantado, cuando quieras. Sí, yo quiero salir del Medio Oriente y volver a Europa Central. Marcos, han fluido nuevas informaciones con respecto a Ucrania. Ahí vi que Olaf Scholz está presionando a Zelensky para que Zelensky vaya a la mesa del diálogo con Rusia, porque según Olaf Scholz, Alemania ya no puede disponer de recursos, ni la Unión Europea tampoco, para dárselo a Zelensky para continuar con una guerra que no se le ven resultados. Igual que Biden también, que está renunciando. Y ahí escucho que el Pentágono está presionando al Congreso de los Estados Unidos para que apruebe más envíos a Ucrania. ¿Qué tú has escuchado? Perfectamente esto que tú has escuchado, ya lo he escuchado yo, pero yo ya lo dije el otro día cuando hablé, y lo dije en un informe que hablaba sobre la situación del silencio que había y que se estaba produciendo en la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania ya ha sido expoliada. Ya le han pedido, no ahora, de hace tiempo, a Zelensky que se reúna, que ya no va a tener más ayuda, que se rinda, que no va a tener más ayuda porque está perdiendo en el frente, está perdiendo económicamente, está perdiendo humanamente porque están muriendo 8 de cada muerto son ucranianos, y realmente ahora mismo están desesperados los ucranianos. O sea, no tienen la capacidad de respuesta porque ya se han quedado solos, ya los han abandonado. Pero eso era una muerte anunciada. Ya sabíamos que eso iba a suceder, porque lo único que pretendía en ese momento Estados Unidos era desgastar a Ucrania para quedarse con ella y ver si Ucrania podía ser el que realmente llevase la guerra contra Rusia. Pero como han visto que no ha sido capaz, porque apenas Rusia ha utilizado solamente el 10% de su ejército, ven que no pueden hacer nada. Por eso no se han atrevido ni a meterse en Rusia, ni a atacar a Rusia, ni ponerse con soldados, aunque los han habido, claramente a favor de Ucrania. Y ahora que ven que ya no pueden ganar, es decir, que Occidente no le puede ganar a Rusia y que no pueden meterse en la guerra, por lo que eso significaría, lo que hacen es que le abandonan. Y ahora ya los alemanes le dicen, oye, mira, siéntate en la mesa y dialoga. Los americanos le dicen, oye, dialoga porque lo tienes todo perdido, y Europa le dice, no tenemos dinero para seguir echándote una mano, ¿no?
Entonces, claro, ha sucedido lo que estaba previsto. El guión se ha cumplido. Pero Sí. demasiado volaron para ser pichón. Demasiado volaron, papichón mucho A volaron. pichón mucho volaron. Sí, pero también hay otra cosa aquí, Marcos. Creo que hemos hablado de eso, pero sería bueno recordarlo. Ahora resulta que Stoltenberg se pronunció y dijo que le tiene muy malas noticias a sus aliados de la OTAN. Y es que la guerra está perdida. Y lo peor es que no se sabe qué es lo que vendrá de eso. Ahora, si tú concatenas ese pronunciamiento de Stoltenberg con lo que ocurrió, el acuerdo al que llegaron Corea del Norte y Rusia, mediante el cual Norcorea le cedió 500,000 de proyectiles al ejército ruso. A mí me parece que aquí podría estarse produciendo un proceso de preparación de un nuevo escenario de guerra. ¿Qué tú opinas de eso, Marco? Me gusta escucharte porque tú eres un analista bastante profundo. Te lo agradezco. Mira, yo realmente creo que no va a haber un nuevo escenario de guerra en la zona. Yo creo sinceramente que Zelensky se va a sentar en la mesa y que va a ceder la independencia total del Donbass y de los territorios prorrusos que hay abajo con el objetivo de mantener vivo el resto del país y que va a aceptar la convocatoria de unas elecciones generales y que va a aceptar no entrar en la OTAN. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Lo que ha pasado entre Corea y Rusia es una acción que yo llamo de meter miedo. Es decir, de decirle a Occidente que más vale que se metan en su casa y que se queden calladitos. Eso es lo que ha pasado. Lo que sí que es cierto, que hablando sobre posibles conflictos que tú comentabas, yo tengo en el olfato la posibilidad de que sea China quien realmente se haga con Taiwán. Yo creo que el próximo conflicto, fuera de lo que es el continente europeo, americano o donde queramos, se va a producir o se podría producir ahí, en las inmediaciones de Taiwán. Pero además, algo muy novedoso, se puede producir una guerra naval. Sí. Es decir, una guerra producida entre temas navales. O sea, por una guerra naval que hace muchísimos años en la historia que no se produce. Y yo creo que China está moviéndose en esa línea. ¿Por qué? Porque ha acelerado la construcción de determinados buques en los astilleros de China, porque se está armando de misiles subacuáticos, cosa que no era normal. Y yo pienso, me da el olfatillo, que cuando acabe la guerra de Ucrania, posiblemente China haga fuerte con el tema de Taiwán. Pero no creo que haya ningún otro conflicto en la zona. Ok, Marco. En mi opinión, ¿eh? Muy objetivo tu análisis, muy objetiva tu opinión. Eso era lo que queríamos escuchar, porque a mí me mantenía con una espinilla en el corazón el hecho de que Rusia recibiera 500,000 de proyectiles para sus tanques, proyectiles de 105 milímetros coreanos para equipar a sus tanques. Entonces pensaba yo, caramba, cuidado si esto es el preludio de una ofensiva de Rusia contra la OTAN. En eso estaba pensando. Quería escuchar tu opinión. No. Yo creo que los misiles que le han dado, la balística que le ha dado Corea del Norte a Rusia, es ante la previsión del alargamiento de la guerra de Ucrania, que no acabe, porque se piensa que la guerra de Ucrania se va a mantener hasta el verano. Eso es lo que dicen los mentideros. Es decir, la guerra de Ucrania
se va a mantener hasta el verano. Estamos a 1 de año. Y Rusia no quiere, de alguna manera, minar las reservas que tienen del ejército dentro de Rusia y en otras zonas, ¿no? Entonces, lo que ya ha planteado es que sí que es cierto que Rusia ha gastado una cantidad enorme de misiles en esta guerra, ha gastado mucho y lo único que ha hecho ha sido, con esta ayuda de Corea del Norte, sustituir los misiles gastados para tener un poco su armamento intacto. Bueno, pero no creo que sea por cuestiones de estrategia militar, a nivel de ampliar el conflicto hacia otras zonas hacia otras áreas de la zona, no lo creo. Gracias, Marco. Sabe que este corte te lo voy a enviar, posiblemente en esta misma semana te enviando este corte cuando se edite. Así es que despídete de tu gente. Gracias por estar siempre con nosotros y dispuesto a estar compartiendo. Pues ya hemos acabado. Se me ha hecho muy corto. Hay que dejar un tiro debajo de la manga. En la recámara. Oye, es un placer para los oyentes estar con vosotros. Sois dos presentadores magníficos, maravillosos, además entendidos de la política internacional, cosa que me agrada cuando hablas con contertulios igual. Y nada, y ya sabéis dónde me tenéis, a vuestra disposición. Saludos a todos los oyentes, a todos los televidentes y nada, hasta la próxima. Bien, Marcos, a ti muchas gracias. Nos sentimos muy satisfechos, muy honrados con esta llamada. Esperamos que el próximo domingo esté disponible para que una vez más te conecte y pueda arrojarnos mucha luz sobre los temas internacionales y en específico los temas relacionados al quehacer político, social y económico de la madre patria, ya que tú eres un gran conocedor de esos temas. Muy bien, gracias a vosotros por vuestra invitación y nos vemos la semana que viene. Si perfecto. Gracias, camarada. Feliz resto del día. Perfecto, camarada. Luego, usted se ve muy bien con esa camisa roja. Bendiciones. Hasta luego.